Queridos estudiantes, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende el horario en el que ustedes estén viendo, obviamente, este video. Bienvenidos a cada uno de ustedes a una nueva clase de la asignatura de filosofía, ¿cierto? Nosotros la clase anterior estábamos viendo el tema de las necesidades humanas, ¿cierto? Y frente a eso estuvimos viendo específicamente lo que era la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, ¿cierto? Con esta pirámide de las necesidades que nos decía que teníamos que ir escalando, ¿cierto? Que a medida que íbamos saciando las necesidades del primer peldaño, podíamos ascender a al siguiente nivel de necesidades y así sucesivamente, ¿cierto? Que partíamos de las necesidades fisiológicas, que son parte del ser humano, ¿cierto? Como esta necesidad de alimento, de protección, de cobijo, de respirar, de las necesidades básicas que nosotros tengamos, todas esas, hasta ya la cima, la cúspide, en donde estábamos hablando sobre la necesidad que teníamos nosotros como de autorreconocimiento, ¿cierto? En donde ahí se presentaban diferentes ejemplos eh, de, de personajes que tenían que habían llegado a ese peldaño, ¿cierto? Entre ellos estaba Albert Einstein. Bueno, hoy vamos a trabajar otro tema, nos vamos a alejar un poquitito de eso, pero siempre obviamente centrándonos en el ser humano, ¿ya? Estamos, si bien estamos todavía en la clase de filosofía, ya nos estamos yendo por el área de lo que es la psicología. Y en este aspecto nos vamos a centrar por el área del ser humano, referente a lo que son los estereotipos, a lo que son los conceptos en realidad, más allá de estereotipos como muy en general, lo vamos a ir acotando a lo que van siendo los estereotipos de género. Frente a esto vamos a hacer la diferencia entre lo que es sexo, lo que es género, lo que son los roles de género, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a ver en esta clase. El objetivo es analizar de manera fundamentada temáticas y situaciones relacionadas con la sexualidad y con los vínculos afectivos. Antes de iniciar, yo quisiera que ustedes se tomaran un tiempo pequeñito, un minuto, un par de segundos, para reflexionar, para responderse entre ustedes mismos, ¿cierto? Eh, ¿Qué son los estereotipos? ¿Habían escuchado antes eso? Estereotipo, esa palabra. Generalmente la tendemos a escuchar. ¿En qué situaciones utilizamos eso? Esa palabra, estereotipo. ¿Y qué relación tendrá esto, cierto? Con el tema que vamos a ver sobre la diferencia entre sexo, entre géneros, ¿cierto? Y los roles de género. ¿Qué relación habrá? Vamos a verlo ahora, ¿ya? Así que tranquilos si es que no tienen más o menos claro lo que es estereotipo. Me imagino que si bien no lo tienen más o menos claro o no sabemos llevar una definición de la palabra, lo más probable es que igualmente la hayan escuchado en algún momento de sus vidas. Bueno, en primera instancia vamos a hacer una diferenciación entre lo que es sexo y lo que es género, ¿ya? Esta diferenciación se hace en primera instancia cuando hablamos de sexo, estamos hablando de hombre y mujer. En este caso, una diferenciación que hay, pero a nivel biológico, ¿ya? A nivel biológico, respecto de lo que son, como aparece acá, no sé dónde dejarme a mí para no, ahí sí, ahí creo que no alcanzo a tapar nada. Esta diferenciación, ¿cierto?, que se hace entre hombre y mujer de acuerdo a ciertas diferencias y características, pero de índole biológica, ¿ya? Referentes a lo que es la anatomía, a lo que es el área fisiológica, los cromosomas de los seres humanos, ¿ya? Y que más que nada los cromosomas, ¿cierto?, son los que hacen que haya una diferenciación, en este caso, entre lo que es hombre y lo que es mujer, ¿cierto? En donde el cromosoma XX es para la mujer y el cromosoma XY es para el hombre. Obviamente, a nivel de cromosomas, ¿cierto?, de ADN, el sexo no se modifica, ¿ya?
¿Nosotros podemos modificar nuestra anatomía? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero referente a lo que es el sexo y esta diferenciación biológica entre lo que es hombre y mujer, ¿ya? Estamos hablando a nivel, todo a nivel biológico, ¿ya? Cromosomas, ¿cierto? Lo que nos define como hombre y mujer desde antes incluso de que lleguemos a este mundo, de que naciéramos, ya estamos diferenciados en ese aspecto, ¿ya? Biológico, solo biológico. Dentro de estas características físicas, ¿cierto? Anatómicas, tenemos aquí también una diferencia que se muestra acá, ¿cierto? Con el aparato reproductor, ¿cierto? El femenino, el masculino, y a su vez también la contextura que vamos teniendo también tiene unas diferencias. Esas diferencias no siempre son así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay veces en las que tenemos mujeres que, no sé, por ejemplo, tienen la espalda un poco más ancha, ¿cierto? A diferencia de los hombres, de que hay algunos hombres que no tienen la espalda tan ancha o que tienen más pronunciada la cintura, y eso no los hace ser hombre o mujer, por supuesto. Pero aún así son parte de ciertas diferencias que se hacen, ¿ya? Ejemplo, no sé, pues si yo les dijera en este caso que eh, o les preguntase si el hombre en este caso llegase a tener el pelo igual de largo que la mujer, ¿seguiría siendo hombre en este caso, biológicamente hablando? Esa de partida ya no es una pregunta de tipo biológico, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Es una diferencia que se hace, pero ya a nivel de pensamiento, de idea de mundo que vamos teniendo, de, ¿cómo decirlo? De visión de mundo que vamos teniendo. Y en este caso, eso ya va de acuerdo a lo que es nuestra forma de vida dentro de la cultura en la que nosotros vivimos. Y ahí es donde vamos a marcar la diferencia entre lo que es sexo y lo que es género. De hecho, como para que se les quede claro, chicos, sexo, cuando hablamos de sexo, ustedes recuerdan su carnet de identidad, ¿ya? En su carnet de identidad, ¿cierto? Ahí les aparece el sexo, M o H, ¿cierto? No es otra cosa, o es mujer o es hombre. Pero hay otra diferenciación. Y esta es la diferenciación que tiene que ver con esta visión de mundo que nosotros tenemos, con nuestras ideas que van llegando de acuerdo a la cultura en la que nosotros habitamos, en la que vivimos, y esto es el género. ¿Ya? Es otra diferenciación que se hace entre el hombre y la mujer, pero no entre lo que es ser hombre y ser mujer, sino que es entre lo que es ser, lo que se considera femenino y lo que se considera masculino, ¿ya? Dentro de esto tenemos como género este conjunto de ideas, ¿cierto? De comportamientos, de atribuciones que una sociedad, una cultura dada, ¿cierto? Considera apropiadas para cada sexo. ¿Ya? A diferencia del sexo, ¿cierto? Del tema del ADN en este caso, ¿cierto? El género o estas ideas que nosotros vamos teniendo de cómo debería ser o cómo debería comportarse una mujer para ser considerada femenina o un hombre para ser considerado masculino, sí van cambiando y sí se modifican. ¿Ya? Se modifican a través del paso de los tiempos, de la historia, ¿cierto? De la reflexión que nosotros vamos teniendo referente a esas tradiciones que vamos teniendo, en fin, ¿ya? Antiguamente se consideraba, obviamente, que lo femenino iba atribuido, por ejemplo, a ciertas actividades, como puede ser cuando una era niña, por ejemplo, vámonos por el lado de la mujer primero, cuando una era niña tenía que jugar con muñecas. Ya podía jugar con muñecas, tenía que jugar a la casita, cosas relacionadas obviamente siempre como con el ámbito del cuidado del otro y a su vez de los quehaceres del hogar. Todo muy relacionado con eso. Y si había una niña que, no sé, que le gustara el fútbol o no sé, que quisiera usar pantalones,
estoy hablando de tiempos antiguos, no ahora, no actual. Quisiera usar pantalones, por ejemplo, no, no podía, y si es que lo hacía, era mal vista, ¿ya? ¿Y por quién era mal vista? Por esta cultura en la que nosotros vivimos, por este grupo social en donde nosotros estamos, que tiene una idea de cómo es que debería comportarse el hombre y la mujer, ¿ya? Y dentro de eso, obviamente, antiguamente sobre todo, se creía muchísimo de que quien debía encargarse de los quehaceres del hogar, ¿cierto? De mantener la casa limpia y reluciente, de hacer las comidas, ¿cierto? El almuerzo, el desayuno, la once, de cuidar a los hijos y todo eso, todas esas atribuciones iban se les encargaban a lo que era la mujer, ¿cierto? Porque esa era la visión de mundo que se tenía, el pensamiento que se tenía. Obviamente, las condiciones, la situación, la cultura, la forma de ver la vida ha cambiado, ¿cierto? Al menos pensando desde mi perspectiva para mejor, ¿cierto? Porque ya se dejó de lado ese pensamiento eh, y hemos avanzado bastante en ese sentido. Obviamente queda mucho camino por trabajar, pero se ha avanzado bastante. Ahora la mujer puede usar pantalones sin ningún problema, puede mantener el pelo corto, ¿cierto? Porque antes igual también era como mal visto. Oye, si una mujer debe tener el pelo largo a ese nivel. Una mujer puede actualmente, niñas, ¿cierto? Pueden jugar a la pelota, pueden jugar en realidad con el juguete que ellas quieran, porque los juguetes en este caso actualmente se tiene en cuenta que no tienen género, ¿cierto? Sino que en realidad sabemos, el género es inventado. ¿Por quién? Por nosotros mismos. Y nosotros mismos que lo inventamos, se lo imponemos al resto. Y esa no es la idea, porque todos podemos hacer las mismas cosas, ¿ya? Pero aquí ya me estoy adelantando. Y vamos por el otro ejemplo, ¿cierto? Del hombre, que también antiguamente y hasta el día de hoy a veces se cree que cuando niño tiene que estar jugando o con autitos o a la pelota, ¿cierto? O cualquier juego en el que pueda sudar o que sea como extremo. Todos esos juegos van de la mano del hombre en este caso. Y al igual que cuando niño, cuando ya es más adulto, se creía que el hombre era quien debía trabajar, ¿cierto? Y quien debía traer el sustento económico a la casa. Actualmente, obviamente, también han cambiado esas cosas. El hombre puede hacer otras actividades, también puede jugar a la casita si quiere. Eso no lo va a hacer ni más ni menos hombre, ni más ni menos masculino, ¿cierto? El hombre puede ayudar con los quehaceres de la casa también, colaborar en ello y también puede, eh, no sé, en este caso, compartir los quehaceres del hogar, ¿cierto? Todos pueden hacer eso. Además de este tipo de actividades, ¿cierto? También se, se tenía en cuenta antes otra visión, ¿cierto? Respecto de lo que era este género femenino, masculino, estas diferencias. Obviamente aquí como aparece se hacía una diferencia en colores. Y de hecho todavía se hace una diferencia en colores, en donde el rosado es como más de la mujer, ¿cierto? Y si hay un hombre que utiliza rosado, como que la visión de mundo que nosotros tenemos es como, y, no, es que los hombres no utilizan el rosado, o sea, no, cámbiate esa polera, cámbiate ese pantalón, no, eso es de mujer, tú no eres mujer. Y no, esa visión no la deberíamos tener, por supuesto que no, ¿ya? Entonces, en ese sentido nos da para reflexionar. Nosotros no podemos hacer estas diferenciaciones de género en este sentido, ¿ya? Y mucho menos ni por colores, ni por actitudes, ni nada por el estilo. De hecho, también antes se consideraba que la mujer era la única persona en este aspecto, era la más sensible, ¿cierto? La más emotiva, en este caso tenía que ser como la persona que daba a conocer sus sentimientos y en este caso
se creía que el hombre no podía hacer eso, no podía dar a conocer sus sentimientos, no podía dar a conocer sus emociones, tanto así que me imagino que alguno de ustedes habrá visto en algún momento de su vida un capítulo del Chavo del Ocho. Yo siempre me acuerdo de un capítulo del Chavo del Ocho donde aparece el Chavo llorando y aparece Don Ramón y le dice, oye, deja de llorar si los hombres no lloran. Y no, pues, no es así. Los hombres sí lloran, ¿ya? Esa idea, ¿cierto?, de que los hombres no lloran es parte de esta idiosincrasia que nosotros vamos teniendo, parte de la cultura que nosotros vamos teniendo en donde se hacen estas diferenciaciones. Pero como ya les había comentado antes, ni en nuestra forma de sentir, ni de expresarnos, ¿cierto? Ni de actuar, ni de usar ropa, ni de usar, no sé, el estilo que nosotros queramos, ni nada por el estilo, va a ser una diferencia entre hombre y mujer, ¿ya? Entonces, estas diferenciaciones de lo que es el género, ¿cierto? De lo femenino y lo masculino, intentemos ir dejándolas de lado, porque no es así, porque tanto el hombre como la mujer pueden usar los colores que quieran, tanto el hombre como la mujer, niño o niña, puede jugar con los juguetes que quiera y o hacer las actividades que él quiera y o expresarse como quiera, ¿ya? Entonces, en este caso, como ya les había dicho, el género sí se modifica, ¿ya? Vamos a la siguiente parte, donde dice, ¿cierto? A pesar de que biológicamente las diferencias entre hombres y mujeres se concentran principalmente en los órganos reproductivos, ¿cierto? Es un error común pensar que mujeres y hombres tienen capacidades diferentes, ¿ya? Emocionales, afectivas, intelectuales, según sea su sexo. Es un error, ¿ya? Es común, sí. ¿Por qué? Porque, como les digo, es parte de la cultura que nosotros vamos teniendo. ¿Ya? De la cultura es que nosotros vamos aprendiendo ciertas pautas de conducta y también las vamos reproduciendo también. Pero a su vez nosotros debemos y tenemos ese deber también de reflexionar sobre ese tipo de enseñanzas que nos va dejando la cultura, que nos va dejando el grupo social donde nosotros vivimos. Tenemos que cuestionarnos también ciertas cosas, como ya lo habíamos visto en filosofía, ¿cierto? Ciertas tradiciones que vamos teniendo, que se van pasando de cultura a cultura, las podemos cuestionar. Podemos ver si es que realmente son así o no. Y en este caso, ¿cierto? Nos hemos dado cuenta que no es así. El hombre puede dedicarse a los quehaceres del hogar y la mujer puede dedicarse, no sé, en este caso a lo que es estudiar matemática o estudiar ciencias o trabajar, salir a trabajar, ¿cierto? Mientras el hombre también puede quedarse en la casa o pueden entre ambos trabajar, ¿cierto? Y compartir los quehaceres del hogar, también lo pueden hacer, ¿ya? Cualquier diferencia en esos aspectos no corresponde, ¿ya? No, eh, como que tal vez es una idea que se ha concebido, ¿cierto? Desde el punto de vista de esta diferenciación biológica que se hace al principio, pero que en realidad no lo es así, ¿ya? Hasta cualquier hombre en este caso puede bailar ballet, por ejemplo, y cualquier mujer puede, no sé, trabajar en la construcción. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿ya? Y en ese caso no podemos limitarnos simplemente por el género que tenemos. Eso que no nos limite, ¿ya? Y muchísimo menos porque la cultura lo impone. Eso sí que no, ¿ya? Aquí cada cual debe hacer en este caso, ¿cierto? Y pensar de acuerdo a su sentido, que nadie ahí los vaya a estar opacando en ese sentido, ¿ya? Queridos estudiantes, vamos a dejar esta clase hasta aquí de momento y luego vamos a continuar con la siguiente cápsula del día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.